Es un placer estar con ustedes. Vamos a tratar de los diferentes patrones radiológicos de las lesiones óseas solitarias. Incluyen cómo se van a ver estas lesiones en las radiografías simples, en la medicina nuclear, en la tomografía computada y en la resonancia magnética. En esta primera serie vamos a tener 3 partes. La primera van a ser cómo se ven las lesiones osteolíticas en las radiografías simples, cuáles son los diferentes patrones de reacción perióstica y cuáles son los diferentes modos de mineralización de la matriz de los diferentes tumores óseos. Los objetivos son que al final de estas presentaciones el radiólogo sea capaz de comprender la importancia fundamental de las radiografías simples, poder hacer una lista y comparar los diferentes patrones osteolíticos, poder reconocer las diferentes reacciones periósticas, identificar los diferentes patrones de matriz ósea y qué información es necesaria en orden para hacer el diagnóstico diferencial. Para poder entender de qué estamos hablando, vamos a decir de que en Estados Unidos en el año 2010 murieron por todas las causas 2.423.000 personas, lo que son el 100% de las muertes. Por causas tumorales murieron 569.000 personas, lo que hace un 23.5%. Y para saber cuál es la primera causa, vamos a decir que murieron aproximadamente 25% de los americanos por causa cardíaca. Entre las causas cardíacas y los tumores tenemos cerca del 50% de todas las muertes. Ahora, las muertes causadas por los tumores óseos y de las articulaciones fueron 1.460, lo cual es un 0.06% de todas las muertes, lo que significa de que es aproximadamente 6 personas mueren cada 10.000 personas que mueren por tumores. O sea que la incidencia de los tumores de los huesos y de las articulaciones es baja. ¿Cuál es la lesión más frecuente tumoral a nivel del hueso? La metástasis. La metástasis, como veremos más adelante, puede producir destrucción del hueso dándonos una osteolisis o puede aumentar la densidad del hueso dándonos una alteración osteoesclerótica. Si analizamos el material de biopsia, vamos a decir de que cada 35 metástasis vamos a encontrar una lesión ósea primaria. Si analizamos las lesiones que aparecen en las radiografías, cada 100 metástasis detectadas en radiografías simples, una lesión va a corresponder a un tumor óseo primario. Si sacamos de los tumores óseos la metástasis, que ya vimos cuál es su incidencia, el tumor más frecuente primario del hueso va a ser el mieloma, pero que fundamentalmente va a aparecer en los ancianos. Es aproximadamente el 31%. El segundo tumor más frecuente primario es el osteosarcoma, con el 15%, y el osteocondroma sería la lesión ósea benigna más frecuente, con el 8%. Pero esto es inexacto. ¿Por qué? Porque la lesión más frecuente, y sobre todo en niños aproximadamente de 4 a 8 años de edad, es el defecto fibroso cortical o fibroma no osificante, que puede llegar a ser el 40% de los niños presentar un defecto óseo cortical en alguna parte del esqueleto. Hemos dicho el 40% de los niños, no como hemos dicho hasta recién que el mieloma es el 31% de los tumores óseos. O sea que pueden ver ustedes la gran diferencia entre esa lesión benigna y el osteocondroma que estamos mostrando acá. ¿Por qué no figura esa lesión dentro de este cuadro?
porque no hay números fidedignos debido a que como son lesiones benignas, no se denuncian y entonces no aparecen en las estadísticas. Pero no nos olvidemos de que es la lesión más frecuente y especialmente en niños. El condrosarcoma con el 7%, el linfoma el 5% de las lesiones óseas primarias, el tumor de Ewing otro 5%, el tumor de célula gigante, una lesión benigna que solamente en el 1% puede llegar a malignizarse, con otro 5%, el encondroma 3%, el cordoma que se origina en la notocorda, otro 3% de los tumores primarios del hueso, y el restante 18% es una lista de aproximadamente 200 tumores que van a encontrarse en ese porcentaje. O sea que es una incidencia muy pequeña. Cuando tratamos del diagnóstico y el tratamiento de los tumores óseos, vamos a decir de que vamos a asentar nuestro análisis para hacer el diagnóstico en un trípode, que en el vértice fundamental es la historia clínica, que con los hallazgos radiológicos y los cambios en la patología vamos a poder llegar a un diagnóstico de qué lesión ósea se trata la que estamos viendo. Esto lo explicaremos un poquito más adelante, más extensamente. Para entender en el esqueleto podemos tener un esqueleto inmaduro como es la de este niño, en el cual el número 1 está marcando la epífisis, el número 2 está sobre la fisis o cartílago de crecimiento a través del cual el hueso se va a desarrollar especialmente en longitud, aunque también en el ancho. El número 3 marca la región metafisaria. El 4 nos está marcando una apófisis, es el trocánter mayor, que va a tener las mismas características que la epífisis, o sea que las mismas lesiones que afectan a la epífisis van a afectar a las apófisis. Si ahora vemos un hueso adulto, la fisis ha desaparecido y lo que nos va a interesar acá es ver el número 5, la cortical, que está constituida por hueso compacto, por eso es muy denso, que tiene una superficie externa cubierta por el periósteo, una superficie interna cubierta por el endostio. Esto es fundamental para entender de que las reacciones periósticas van a ocurrir tanto en la superficie externa como en la superficie interna del hueso. Y el número 6 nos está marcando la cavidad medular, en donde encontraremos a la médula ósea roja en la gente joven y en los adultos va a ser reemplazada por la médula ósea amarilla o grasa. El patrón trabecular va a ser escaso, va a ser mucho más frecuente al elevar de las metáfisis y en las regiones proximal y distal de la diáfisis, y es más frecuente en la periferia de la cavidad medular. Por eso cualquier lesión que asiente a nivel de la cavidad medular tiene que ser bastante grande y producir significativamente una destrucción importante del hueso para ser visible. Debemos analizar el patrón de las trabéculas óseas. Vamos a ver a nivel de la cabeza femoral las líneas primarias de compresión, que va a ser un triángulo que está en amarillo acá, que va desde la cabeza del fémur al trocánter menor. Y las líneas de compresión secundaria en verde, que van a ir del trocánter menor al trocánter mayor. Vamos a tener ahora las líneas de tensión primaria que van a ser curvilíneas, yendo de la cabeza a la porción inferior del trocánter mayor y inmediatamente por debajo y con menor frecuencia o más aisladas o más raras, encontramos las líneas de tensión secundaria. Entre estas líneas se van a formar dos triángulos que es importante conocer para no confundirlos con lesiones osteolíticas. El más conocido es el triángulo de Ward, que va a estar limitado por el borde externo de las líneas de compresión primaria, por debajo de las líneas de tensión primaria y tensión secundaria, y por arriba de la compresión secundaria. Esto va a ser radiolúcido y es importante también para el diagnóstico de la osteoporosis. Ahora el triángulo de Babcock, que va a quedar por dentro
de las líneas de compresión primaria y por debajo de las líneas de tensión primaria en la porción inferior y medial de la cabeza del fémur, que no vamos a confundir otra vez con una lesión osteolítica. Las radiografías. ¿Qué es la radiografía? Va a mostrarnos la anatomía macroscópica y que es una guía segura para tener una concepción correcta del proceso clínico o de enfermedad del paciente, más que la variable e incierta estructura de un pequeño pedazo de tejido. O sea que en esta última frase estamos hablando de la anatomía patológica. ¿Y por qué decimos eso? Si hablamos del osteosarcoma, el osteosarcoma va a tener 3 diferentes componentes que, de acuerdo a cuál predomine, es cómo le vamos a llamar este tumor. Va a tener un componente osteogénico o tejido osteoblástico, un componente condroblástico y un componente fibroblástico. Según cuál predomine, diríamos que es un sarcoma osteogénico, un sarcoma condroblástico o un osteosarcoma fibroblástico. Pero siempre estamos hablando de un osteosarcoma. Si nosotros obtenemos biopsias de la porción fibroblástica y el patólogo no tiene la radiografía, va a decir de que el paciente tiene un fibrosarcoma. Lo explicaremos con algunas imágenes más adelante. Además, la radiografía simple es importantísima para decir si hay o no una lesión, o sea, la detección. Vamos a decir que esta lesión está en un hueso o en múltiples huesos. Si esta lesión asienta en un hueso largo, en un hueso corto o en un hueso ancho. Si la lesión está asentando en la epífisis, en la fisis, en la metáfisis o en la diáfisis, o si la lesión asienta en la cavidad medular o en el hueso cortical, si es una lesión céntrica o una lesión excéntrica o una lesión de superficie originada en la superficie del hueso o en el periósteo del hueso. Caracterización. De acuerdo al crecimiento de la lesión. Vamos a poder evaluar el crecimiento de la lesión de acuerdo a los márgenes y al tipo de destrucción cortical, de acuerdo al tipo de reacción perióstica, y también la vamos a caracterizar por el tipo de matriz que presenta esta lesión. Vamos a decir la extensión, si es una lesión focal pequeña o que compromete longitudinalmente al hueso, a la epífisis, a la metáfisis, a la diáfisis, o que compromete nada más que la cavidad medular, o que se ha extendido a la cortical y que ya salió también hacia los tejidos blandos adyacentes. Y una cosa muy importante en el diagnóstico diferencial es saber cuál es la edad más frecuente de aparición de cada una de estas alteraciones. La sensibilidad de las radiografías depende del tamaño de la lesión, depende si la lesión asienta en el hueso cortical o en el hueso trabecular de la cavidad medular. Si la lesión asienta en la superficie o en la corteza del hueso, lesiones muy pequeñas como de 1 centímetro, si ha perdido el 30% del calcio, va a ser visible. Pero una lesión que asienta a nivel de la cavidad medular, donde hay menos hueso trabecular, tiene que ser una lesión grande y que haya perdido aproximadamente el 50% del calcio de las trabéculas de la cavidad medular para poderla ver. Entonces, la sensibilidad está en relación a la cantidad de calcio que se ha perdido en el área de la injuria. En este sentido, la medicina nuclear es más sensible que la radiografía para detectar la pérdida de calcio porque
El 5% de la pérdida de calcio ya es detectada en la medicina nuclear, no porque está midiendo la densidad del hueso, sino porque cuando se pierde calcio o se pierde tejido, el hueso normal adyacente trata de regenerar y a ese nivel se produce un intercambio activo de calcio que va a ser detectado por la medicina nuclear. Según la localización es importante también saberla, porque nos va a dar una clave importantísima para los diagnósticos diferenciales. Si vemos una lesión en la epífisis y es una lesión osteolítica y es un niño, lo más frecuente es un condroblastoma. También en las epífisis y creciendo hacia el espacio articular, vamos a tener una exostosis, vamos a tener lo que se denomina un osteocondroma articular, que corresponde a la displasia epifisiaria hemimélica. También, pero en forma muy rara, aproximadamente el 1% de los osteosarcomas van a tener una forma que se llama osteolítica o telangiectásico. El osteosarcoma osteolítico o telangiectásico va a sentar en las epífisis, en el 1% de los osteosarcomas. El quiste óseo neurismático y los tumores de célula gigante, como se están viendo aquí en este dibujo con un amarillo ocre, van a originarse en la metáfisis. Pero cuando se cierra la fisis, van a extenderse a las epífisis. El encondroma y el condrosarcoma es una lesión muy frecuente a nivel de las metáfisis, pero originados generalmente a nivel de la cavidad medular. Originándose en la cavidad medular, a veces algo más excéntricamente, pero siempre en la cavidad medular, la mayoría de ellos, aunque hay diferentes variedades de osteosarcoma, van a originarse en la metáfisis, que pueden traspasar, invadir, destruir la fisis y que van a también a invadir la cortical y extenderse hacia los tejidos blandos adyacentes. El quiste óseo simple y los osteoblastomas también los vamos a encontrar en la cavidad medular del hueso. Ahora, lesiones típicamente excéntricas en la metáfisis es el osteocondroma, que es una exostosis que va a crecer en dirección opuesta a la articulación más próxima donde está asentando esta lesión. Y ahora vamos a hablar del defecto fibroso cortical, que también se le llama el fibroma óseo no osificante. Es una lesión que se origina en la corteza de las metáfisis. Muy similar patrón presenta el fibroma condromixoide. La displasia fibrosa va a ser una lesión que puede comprometer a la metáfisis, a la diáfisis, a la cavidad medular, a la corteza del hueso. El osteoma osteoide, la mayoría de las veces es una lesión cortical, intracortical, pero puede ser superióstica o puede ser también originado a nivel del hueso trabecular de la cavidad medular. El adamantinoma es un tumor que se origina generalmente en la corteza del hueso a nivel de la diáfisis y es uno de los tumores más frecuentes a nivel de la tibia. Como ya vimos originalmente, es un tumor poco frecuente el adamantinoma. Los tumores de células redondas, que incluye al sarcoma de Ewing, al linfoma y al mieloma múltiple, se van a originar generalmente a nivel de la médula ósea de la cavidad medular. Ahora en esta diapositiva vamos a ver los patrones que podemos ver. Por un lado, cuando tenemos un agujero, o sea, ha desaparecido el patrón trabecular de la cavidad medular o hay erosión de la corteza, vamos a decir lo que es una lesión osteolítica. El número 2 está mostrando una radiografía del hombro en el cual en la región metafisaria proximal del húmero vemos una lesión osteolítica en cono truncado con la base a nivel de la fisis que está apuntando hacia la cavidad diafisaria. Esto
Es una lesión osteolítica típica del quiste óseo simple o unicameral. En el número 3 nos está mostrando diferentes tipos morfológicos de patrones de reacciones periódicas. En la radiografía de abajo, en el número 4, a nivel del 4, vemos que hay aumento de la densidad ósea respecto al resto del hueso. O sea que eso ya nos está mostrando una matriz ósea. Si vemos por fuera de la superficie del hueso, hay mineralización de la reacción periódica y también mineralización del tumor que ha invadido y ha cruzado, progresado a través del hueso cortical y extendido a los tejidos vecinos, o sea que ahí tenemos la reacción periódica. Y si vemos hacia adentro de la lesión esclerótica marcada con el 4, hay áreas que son radiolúcidas, o sea que acá tenemos una combinación de osteólisis, de matriz osteoide y reacción periódica. Este es un caso típico de osteosarcoma. Imagínense ustedes que si estamos biopsiando la lesión osteolítica, puede ser que obtengamos osteoide inmaduro no mineralizado. Si biopsiamos donde está el 4, que es osteoesclerótico, vamos a ver un osteoide maduro mineralizado. O en algunas veces en la osteolisis va a haber o matriz condroblástica o matriz fibroblástica, que si solamente tenemos un pedacito de esa área, vamos a hacer el diagnóstico incorrecto. O sea, viendo esta imagen es porque esta es la anatomía macroscópica para el patólogo, porque el ante, en los principios de la patología, tenía todo el paciente para estudiar, luego puede tener a todo el miembro, o podrá tener nada más que al hueso, o a la parte del hueso que se ha resecado. Hoy día la mayoría de las veces va a tener o material obtenido con una biopsia con aguja gruesa o alguna célula obtenidas con agujas finas. Ahora vamos a ver en el esquema con el número 5, el hueso es completamente blanco, difusamente blanco. A eso le vamos a llamar que parece mármol. Después lo clasificaremos en las próximas conferencias. Y la imagen 6 nos está mostrando una masa completamente osteoesclerótica que sale por fuera de los límites de la metáfisis proximal del húmero y corresponde a un osteosarcoma del húmero proximal. Ahora entramos de lleno a estudiar los patrones osteolíticos. Ahí tenemos el 1A que le llamamos patrón de destrucción geográfica bien definido con un borde esclerótico. Si ustedes ven bien, hay una línea negra rodeando a la alteración roja que es de destrucción del patrón trabecular. Si vamos a la segunda imagen, que es una progresión de la anterior, ustedes ven muy bien abajo el borde esclerótico, pero arriba el borde esclerótico ha sido destruido. Por ese motivo, ahí la lesión está creciendo más rápidamente y hay que tener cuidado que pudo haberse malignizado. Ahora vamos a hablar del patrón geográfico 1B. Es una osteólisis de bordes definidos, pero sin ese anillo esclerótico. Esa lesión podrá crecer y destruir a la cortical. Cuidado, que eso puede ser maligno. O puede pasar al 1C, que es un patrón geográfico de bordes indefinidos. ¿Qué significa eso? Que no sabemos dónde termina la lesión. En el primero, en el 1A, la interfase con el hueso normal adyacente es completamente neta y hay un borde esclerótico. ¿Por qué? Porque le ha dado tiempo al hueso normal a tratar de tabicar a este proceso, produciéndole ese anillo esclerótico. En el 1B, la lesión crece más rápido y no hay tiempo para que el hueso normal le produzca ese anillo esclerótico. Y en el 1C, esta lesión crece más rápidamente y no sabemos exactamente dónde está terminando la lesión. Esa lesión puede combinarse con otros agujeritos dentro de esta gran lesión osteolítica y esto ya es sospechoso de malignidad. Pasamos entonces
al segundo proceso. Los primeros que tratamos hasta ahora era una lesión osteolítica. Ahora vamos a ver múltiples agujeritos o lesiones osteolíticas adyacentes, que la mayoría de estas lesiones van a medir aproximadamente 1 centímetro de diámetro, que el eje mayor de estas lesiones va a ser paralelo al eje mayor del hueso donde están asentando, porque siguen las líneas de peso que sigue el hueso. Si vemos ahora en el corte lateral, o si fuera una radiografía de perfil de la lesión donde apareció la flecha azul, vamos a ver de que estas lesiones que se originaron en la cavidad medular están produciendo erosión del borde endóstico o interno de la cortical. Esto es lo que se denomina el festoneado o scalloping, característico de algunos tumores. Y el tercer patrón, que lo estamos viendo acá y marcado con la flecha negra, son agujeritos muy pequeñitos, de 1, máximo 3 milímetros de diámetro, que es el patrón de diseminación, de progresión de una alteración que nació en la cavidad medular y que está creciendo, permeando a través del hueso cortical, fundamentalmente de los canales de Havers, para salir fuera del hueso y extenderse a los tejidos vecinos. Esto es un proceso de gran agresividad que está destruyendo el hueso. O sea, osteólisis única, múltiples osteólisis midiendo alrededor de 1 centímetro, o el patrón de permeación o de difusión o de diseminación o permeativo con agujeritos milimétricos. Hablaremos entonces del primer tipo geográfico 1A, osteolítico, con borde bien definido y con un anillo esclerótico marginal. Hoy dijimos que en donde mostramos la torta de la incidencia de los tumores no figuraba el defecto fibroso cortical o fibroma no osificante o excavación cortical. ¿Qué pasa con todos estos nombres? Porque son lesiones totalmente diferentes. El defecto fibroso cortical se dice que era una lesión que aparece en niños de 4 a 8 años de edad y que el fibroma óseo no osificante aparece en niños mayores de 8 a 12 años de edad. La anatomía patológica es la misma, ¿por qué entonces diferente nombre? Entonces ya vamos a decir de que el defecto fibroso cortical es lo mismo que el fibroma óseo no osificante. ¿Qué vemos acá? El 1 está marcando una lesión osteolítica con un borde esclerótico y el número 2 en la tomografía computada axial vemos que hay una osteólisis que es irregular, pero que no hay cortical. Y si ven la imagen 3, la hipercaptación se produce a nivel de las fisis. ¿Por qué? Porque hay hueso activo formándose ahí, por eso hay hipercaptación. Pero esa lesión que estábamos viendo en la radiografía y en la tomografía computada en la metáfisis distal, alejada de la fisis, no hay captación. O sea, que es una lesión no activa. Pero, siguiendo a Resnick, que estudió a las momias de Perú en los años 70, él a esto le llama excavación cortical, que es un estrés a nivel del origen del gemelo interno. Algunas veces puede haber como una exostosis a ese nivel, un poquito más atrás, un poquito más arriba, que corresponde a la inserción del tendón del aductor magno. O sea, entonces no confundir algunas lesiones por estrés de tumores del hueso. Y ahora tenemos lo que típicamente sabemos ver como lo que se dice fibroma óseo no osificante. Es una lesión excéntrica, originada en la cortical como la que mostramos anteriormente en el número 1, que es radiolúcida, osteolítica, que el número 5 en la tomografía computada está mostrando la lesión osteolítica con borde esclerótico,
que está respetada la cortical, pero si esta lesión continúa creciendo, la cortical puede ser totalmente adelgazada y destruida y desaparecer. Esto es lo que generalmente se conoce como el fibroma óseo no osificante. Lesiones de borde esclerótico van a ser frecuentes en los quistes, en los encondromas, condroblastoma, el fibroma condromixoide, en el defecto fibroso cortical, en el fibroma óseo no osificante, en los abscesos de Brody y en la displasia fibrosa. Acá tenemos, en la lesión con el número 1, es una lesión osteolítica, que tiene una base recta de borde esclerótico que está separada de la fisis. El primer caso, la base estaba pegada a la fisis. Eso significa crecimiento activo. Ahora en esto hay hueso normal entre la base de esta lesión osteolítica y la fisis. Esto significa que este quiste no está creciendo más, pero da la sensación que se dirige hacia la diáfisis. ¿Por qué? Porque el hueso está creciendo en su eje longitudinal. Y el número 3 muestra la forma de cono truncado, señalando hacia la cavidad diafisaria, que son los signos característicos de un quiste óseo unicameral. Esta radiografía, en el número 4, mostramos la radiografía del quinto metacarpiano con múltiples lesiones osteolíticas como lóbulos. ¿Por qué? Porque la patología presenta lóbulos y hay un borde esclerótico. Y en el 5 van a ver la lesión osteolítica, van a ver los bordes escleróticos y en el 6 hay un anillo rodeando completamente a esa lesión osteolítica. Eso es la mineralización de la matriz condroide. Esto corresponde a un encondroma. Y si vemos ahora en esta radiografía marcada por el número 7, hay una osteolisis que tiene un borde bien esclerótico, tanto hacia afuera como hacia arriba, y que este es un hueso adulto, que la lesión se está extendiendo algo hacia la metáfisis. Esto es un condroblastoma en un adulto que ha estado ahí por muchísimos años. Usualmente lo vamos a diagnosticar en niños. Un patrón muy similar a los que vimos del fibroma óseo no osificante se muestra en el 1, el 2 y el 3, que es fibroma condromixoide, lesión osteolítica de borde esclerótico en la metáfisis distal del peroné, en la metáfisis proximal de la tibia y en la metáfisis distal del fémur. Osteólisis de borde esclerótico. Ahora tenemos en el 4 una lesión osteolítica de borde esclerótico, pero que es más grueso y más tosco que en las otras lesiones. Y que hay esclerosis periférica al borde esclerótico que se va difuminando, que va perdiendo densidad periféricamente. Esto es característico por la localización en la metáfisis y por el patrón que presenta en los abscesos de Brody. Y el número 5 nos está mostrando una lesión a nivel de la metáfisis distal de la tibia. Y ahora, en este hueso largo, el fémur, vemos múltiples lesiones. La número 6, a nivel del cuello, presenta un borde esclerótico. O sea, esta lesión, esta enfermedad que la displasia fibrosa va a presentar o simular múltiples patrones que ya explicaremos más adelante y que debemos tener en cuenta generalmente en el diagnóstico diferencial de las lesiones porque puede simular cualquier tipo de tumor. Ahora pasamos al patrón geográfico 1B, que no va a tener esclerosis en el margen, pero que tiene un margen bien definido. ¿Quién va a producir este tipo de patrón? El tumor celular gigante, los quistes, el encondroma, el condroblastoma, el fibroma condromixoide, la displasia fibrosa, y ya aparecen los malignos, metástasis y mieloma múltiple. Entonces vamos a ver ejemplos acá de una lesión que va a tener el borde neto. La flecha roja muestra el borde neto de esta lesión osteolítica, que es un tumor de célula gigante. Este otro ejemplo, que es en un adulto que compromete a la metáfisis y a la epífisis, vemos una lesión osteolítica de borde neto pero sin esclerosis. Es un quiste osteoneurismático. Ahora, aquí en la base de este metacarpiano dijimos que en la mano
La lesión más frecuente, especialmente en los metacarpianos, van a ser los encondromas. La flecha amarilla muestra la porción proximal de esta lesión osteolítica con borde esclerótico. Pero la flecha roja muestra el borde neto pero sin esclerosis distalmente, que dice que esta lesión está creciendo activamente. Además, va a tener una fractura patológica, que es esa línea radiolúcida atravesando aproximadamente la mitad de la lesión. Y en este húmero vemos de vuelta ahora una lesión osteolítica, pero que está en la diáfisis. Miren dónde está la fisis. Este es un quiste óseo simple en el cual ha dejado de crecer, pero como crece el hueso longitudinalmente, lo empujas a la diáfisis. Pero ustedes ven de que hay discontinuidad de la cortical, eso significa fractura patológica. Si vamos ahora a la tomografía computada de esta lesión, señalada con la flecha amarilla, estamos viendo que hay un fragmento óseo dentro de la cavidad medular y pueden ver la fractura conminuta de este húmero. Si a este paciente, en vez de estar en decúbito dorsal, lo pusiéramos en decúbito prono, este fragmento, en vez de estar en contacto con la cortical posterior, se va a mover y va a estar en contacto con la cortical anterior. Esto se llama el signo del fragmento caído o fallen sign, que significa que este quiste, ahí hay líquido, no hay una matriz, no hay tejido sólido. Por eso el fragmento, si lo ponemos de pie al paciente, se va a ir para el extremo más distal de la cavidad medular. Si levantamos el brazo sobre la cabeza, se va a acercar hacia la metáfisis. Y si lo ponemos en decúbito dorsal, se va hacia atrás. En decúbito ventral, se va a ir hacia adelante. Típico cuando hay una fractura en los quistes óseos simples. Y ahora de vuelta, la radiografía de la displasia fibrosa. En el número 1 estamos mostrando que hay una lesión de borde neto, no borde esclerótico como la de arriba en el cuello, y que además tiene una densidad en vidrio esmerilado o granulás que corresponde a la mineralización de la matriz fibrosa. Y miren toda la extensión dentro de la cavidad medular que hacen característico para que podamos hacer el diagnóstico de displasia fibrosa. Si ahora vamos a las lesiones de patrón indefinido, donde no sabemos dónde está terminando la lesión, las lesiones que pueden producirlo van a ser el tumor celular gigante y la mayoría van a ser malignos, osteosarcoma, fibrosarcoma, condrosarcoma y el encondroma en crecimiento activo, el fibroma condromixoide y por supuesto la metástasis. Este caso ya lo vieron ustedes. La flecha amarilla muestra dónde esta lesión tenía un borde neto pero sin esclerosis. La flecha roja muestra dónde hay osteolisis pero no sabemos dónde termina la lesión. O sea que no podemos asegurar, sea borde indefinido. El número 1 muestra una lesión en el extremo proximal de la epífisis y la tuberosidad mayor del húmero. Y el 2 en la metáfisis distal del fémur, lesiones osteolíticas, pero que no podemos saber dónde terminan exactamente estos patrones, o sea, borde indefinido. Y ahora en esta mano, en la falange proximal del quinto dedo, el número 3 nos está marcando de que la lesión ha aumentado en las dimensiones de la falange, que hay una combinación de una osteolisis grande, pero hay algunos agujeritos que ustedes pueden ver de frente en esta lesión, y que hay aumento de la densidad de los tejidos blandos adyacentes y aumento también del espesor de los tejidos blandos. Y que los límites de la lesión no los podemos ver. Lesión osteolítica de bordes indefinidos con algún patrón permeativo o apolillado y con extensión a los tejidos blandos. Esto correspondió a un condrosarcoma. Pasaremos a hablar de las lesiones de patrón apolillado. ¿Qué es esto? Son los agujeritos que hoy vimos de lesiones osteolíticas de aproximadamente 1 centímetro con eje mayor paralelo
al eje mayor del hueso, que ya explicamos anteriormente, y que las lesiones más frecuentes van a ser el osteosarcoma, el condrosarcoma, el fibrosarcoma, el histiocytoma fibroso maligno, el sarcoma de Ewing, los tumores de células redondas, la osteomielitis. Este es otro gran simulador, puede simular muchísimos tumores. La histiocytosis de células de Langerhans o granuloma sinófilo y por supuesto el mieloma múltiple y las metástasis. Acá vamos a ver ejemplos. Entonces, número 1, vamos a ver que hay un aumento de la densidad. En el 1 hay osteolisis, destrucción del hueso. Al lado hay aumento de la densidad, o sea que es una mineralización de la matriz. Y la flecha roja está mostrando agujeritos de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Osteólisis grande, patrón de apolillado, o sea, combinación de patrones y además matriz. Esto es un patrón en un osteosarcoma. Ahora en estas imágenes vemos una lesión osteolítica y la flecha amarilla está marcando osteólisis aproximadamente 1 centímetro con el eje mayor vertical, que es el patrón apolillado y que en la tomografía computada muestra el patrón de aumento de la densidad por mineralización del tejido condroide y el patrón apolillado en la tomografía computada son mostrados, señalados por la flecha celeste en un condrosarcoma. El número 2 está mostrando una lesión osteolítica extensa a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. La flecha roja muestra agujeritos de aproximadamente 1 centímetro, o sea, patrón apolillado. Esto corresponde a un fibrosarcoma. Y esta imagen de un fémur distal es la más típica. Si ustedes la comparan con el dibujo del centro arriba, son agujeros ovoides de diámetro mayor paralelo al fémur que miden alrededor de 1 centímetro. Patrón típico de apolillado. Y se trató de una osteomielitis, no un tumor maligno. Ahora acá vamos a ver la lesión característica del patrón apolillado. La flecha roja muestra la lesión vista de perfil destruyendo la cortical. Si ustedes ven cerca de la superficie externa del hueso, el agujerito es más pequeño y la base es más ancha. Esa morfología de la lesión nos va a dar el signo en bisel de esta alteración cuando la estamos viendo de frente, señalada por la flecha celeste. En esa imagen se ven como 2 anillos concéntricos de diferente densidad. Están determinados por el margen más medial de la lesión y el margen más externo de esta osteolisis originada a nivel de la cavidad medular y produciendo este festoneado endóstico en un mieloma múltiple. Y este paciente debuta con dolor a nivel del fémur. La radiografía mostraba lo mismo que está mostrando esta scout view de la tomografía, mostrado en la flecha roja. Hay un patrón de osteólisis múltiples ovoideas, aproximadamente 1 centímetro, siguiendo el eje mayor del fémur, y que la flecha amarilla de la tomografía axial muestra la destrucción de la cortical, esos agujeros de aproximadamente 1 centímetro que están destruyendo la cortical. Y este paciente fue una metástasis de un cáncer desconocido de pulmones de ese momento que se diagnosticó después. Ahora hablaremos del tercer patrón, que es el patrón que nació en la cavidad medular y que crece muy rápidamente, que está atravesando la cortical, generalmente a través de los canales de Havers, y que se va a diseminar a través de la cortical y va a alcanzar los tejidos blandos adyacentes. Es lo que llamamos el patrón permeativo o patrón de difusión o de diseminación de lesiones muy agresivas. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes que producen el osteosarcoma, el condrosarcoma, el sarcoma de Ewing, fibrosarcoma, el histiocytoma fibroso maligno, la osteoporosis, que no es un tumor, el hiperparatiroidismo, la fractura de estrés y otra vez
la osteomielitis, el gran simulador. Acá tenemos ejemplos. El número 1 nos muestra que hay aumento de la densidad ósea, o sea que hay una matriz. La flecha amarilla nos está mostrando agujeritos muy pequeñitos. ¿Qué significa? Que esta lesión es muy agresiva y está destruyendo la cortical. Miren, la cortical cerca donde está el número 1 es del espesor normal. La cortical donde está la flecha amarilla no la pueden ver, pero ven agujeritos muy pequeños, que significa que el tumor se está diseminando a través de la corteza, extendiéndose a los tejidos blandos adyacentes. En esta radiografía, la flecha roja muestra una osteolisis. La flecha amarilla muestra agujeritos muy pequeñitos. La flecha azul está mostrando la resección de esta costilla con una lesión osteolítica central, la fractura patológica y la reacción perióstica. Y la flecha celeste muestra agujeritos muy pequeñitos, que es el patrón de permeación, y la flecha blanca distalmente, el patrón de permeación también distalmente. O sea, en una lesión muy agresiva, y esto era un condrosarcoma de costilla en una chica de 18 años que se resecó y por suerte no tuvo recurrencias. ¿Qué vemos ahora acá? Ejemplos de osteoporosis. Dos pacientes diferentes. La cadera izquierda, mostrada acá con la flecha roja, y la flecha amarilla, una cadera derecha. Las dos con fractura. Una por debajo de la línea trocantérica y la otra es basicervical. Pero la flecha rosada está mostrando agujeritos muy pequeñitos ahí a nivel de lo que sería la cortical anterior o posterior visto en esta radiografía, y en la segunda con la flecha amarilla el patrón permeativo en la corteza del hueso. Esto muchas veces hace dudar al ortopedista si el paciente tiene o no una fractura patológica secundaria a un tumor primario o metástasis, pero tener en cuenta que esto es la reabsorción que se produce en los pacientes con osteoporosis. No olvidarse para no estar hablando de fracturas patológicas. ¿Qué otras alteraciones pueden producir este patrón? Tenemos acá a nivel del radio, señalado por la flecha celeste, agujeritos muy pequeñitos en el tercio medio de la diáfisis del radio en un paciente con fibrosarcoma. La flecha rosa está mostrando a nivel del peroné, primero que hay una fractura que no está curando, segundo hay reacción perióstica, y tercero, hay agujeritos muy pequeñitos y hay mineralización a nivel de la cavidad medular. Esto puede aparecer en los pacientes con sífilis. Hiperparatiroidismo. Ustedes saben de que va a haber reabsorción endóstica, reabsorción perióstica y reabsorción intracortical por la acción de la paratormona. Miren la disminución del espesor de la corteza de esta falange proximal. La flecha roja muestra los agujeritos en la cortical. El número 2, en la falange media del dedo índice, muestra la reabsorción superióstica clásica del hiperparatiroidismo. Y la flecha celeste está mostrando los agujeritos en la corteza por la reabsorción intracortical. Y no se puede ver con claridad tampoco el margen interno de la corteza de la falange, lo que significa reabsorción endóstica. Y si miran el cajete marginal de la falange distal, está interrumpido, característico del hiperparatiroidismo. Entonces, ya hemos hablado de los diferentes patrones líticos producidos por tumores, pero no olvidarse que hay variantes normales. Acuérdense que mostramos hoy el triángulo de Ward y el triángulo de Babcock. Ahora vamos a decir de que hay lesiones pseudoquísticas en la cabeza del húmero y en el calcáneo. La cabeza del húmero es lateral y cerca de la fisis. En el calcáneo en la mitad anterior. ¿Cómo solucionamos este problema? Si tuviéramos una radiografía previa, vemos que no hay cambio. Y si no, hacemos una radiografía contralateral y va a tener la misma característica en el hueso del lado contralateral.
Las lesiones que vimos hasta el momento eran monostóticas, o sea, en un solo hueso, una sola lesión. Pueden ser poliostóticas, o sea, múltiples huesos comprometidos. ¿Cuáles son los orígenes? El granuloma eosinófilo, la encondromatosis, enfermedad de Ollier, la displasia fibrosa, la osteomielitis, la enfermedad de Payet, la neurofibromatosis tipo 1 y las lesiones angiomatosas. Y maligna, por supuesto, son frecuentes las metástasis, el mieloma múltiple y el hemangioendotelioma maligno. La edad. Pero si hablamos nada más que de lesiones líticas, vamos a decir que las metástasis en neuroblastomas van a ser frecuentes en los infantes y en los niños pequeños. El sarcoma de Ewing y el quiste óseo unicameral o simple lo vamos a encontrar en niños mayorcitos y en los primeros tiempos de la adolescencia. En los adultos, jóvenes y en los pacientes de mediana edad va a ser frecuente el tumor de célula gigante. Acuérdense que estamos hablando de lesiones osteolíticas, porque el osteosarcoma va a tener un diferente patrón. Y el tumor de célula gigante aparece entre los 20, los 40, los 60 años. Y los pacientes de edad media y ancianos, la lesión más frecuente van a ser las metástasis y el mieloma múltiple. Ludwig hizo una simplificación de la clasificación que hoy le mostré. Él habla de grado 1, en el cual va a haber un borde muy neto. Hay una clara separación entre el hueso normal y la lesión que está produciendo la destrucción del hueso. O sea, interfase neta. Le llama grado 1. Grado 2 es cualquier lesión lítica que se va a acompañar o de patrón apolillado o de patrón permeativo. El grado 3 es cuando tiene o un patrón apolillado o permeativo. Los grados 2 y 3 los debemos considerar malignos hasta que probemos que no lo son. Ludwig estudió que las lesiones de borde esclerótico, de anillo esclerótico 1A, 6% podían ser malignas. La 1B de borde neto pero sin anillo esclerótico y la 1C de borde indefinido, cerca del 50% podían ser malignos. El patrón apolillado, 97% van a ser malignos y el patrón permeativo de agujeritos muy pequeñitos, el 100% pueden ser malignos. Pero no se olviden que estaba la osteomielitis y hay otras alteraciones. Decir 100% no es siempre correcto, pero la mayoría de las veces que vemos un patrón permeativo va a ser maligno. En resumen, la radiografía es hoy la anatomía macroscópica para el patólogo y él no puede prescindir de la información brindada por la radiografía simple que nosotros le reportaremos y que trabajando en equipo haremos un mejor diagnóstico. Eniken hizo una estadificación de los tumores benignos de acuerdo a cómo eran estas lesiones. El grado 1 dice que son lesiones que van a tener un crecimiento pero muy lento y que estas lesiones entonces van a tener un grado de recurrencia si se le hace cirugía muy bajo. El grado 2 va a haber una invasión local con destrucción de la corteza y estas lesiones sí pueden recurrir si no las resecamos completamente. El grado 3 es localmente agresivo, pero ya con violación y adelgazamiento de la cortical y extensión a los tejidos vecinos. Esto ya estamos en una lesión benigna agresiva o en un tumor maligno. Muchísimas gracias.